por Hoy Tenerife. (10:53). Abrimos nuestro espacio de ciencia con Jorge Méndez, profesor de Departamento de Física de la Universidad de La Laguna. Jorge, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a hablar de la biónica. La biónica como ejemplo de superación del ser humano. Hoy vamos a contar, Juan Carlos, una historia, además vamos a contarla en primera persona, ya verás a qué me refiero, de un investigador americano, se llama Hugh Herr, que es considerado el padre de la biónica, el padre de una cosa que se llama las prótesis inteligentes controladas por el pensamiento. No estamos hablando de las prótesis tradicionales, inertes, ¿no?, que estamos acostumbrados a tener, sino unas que las controla el pensamiento. Es un mundo apasionante, ¿no? El mundo de la biónica, que es donde trabaja este señor. Este señor, Hugh Herr, fue escalador, primero, era un deportista, y bueno, ahora nos contará un poco el invitado que tenemos al otro lado la historia de Hugh Herr, porque precisamente escalando se le congelaron las piernas y se las tuvieron que amputar. Y de ahí la historia de superación de este señor, que después de eso se metió a estudiar ingeniería y llegó a ser profesor de biofísica en Harvard y en el MIT. Y precisamente por ser pionero en los avances en la ingeniería biomecánica, diseñando estas prótesis de tecnología avanzada, obtuvo el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2016. Fue una imagen para el recuerdo en el que él mismo con sus piernas biónicas se levantó y recogió el premio de manos del rey Felipe VI. Entonces, para hablar de todo ello, qué mejor que un invitado de lujo que siempre tenemos, que es Amador Menéndez, que como sabes, investigador del Centro Tecnológico Idonial desde Asturias nos atiende, es Premio Europeo Nacional de Divulgación Científica y es jurado de los premios Princesa de Asturias. De hecho, estuvo en la edición de ese año y además no solo conoce a Hugh Herr por esa entrega de premios en 2016, que fue cuando le dieron el premio, sino porque compartió con él estancia en el MIT en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero vamos a saludarle a Amador, que está al otro lado del teléfono, si te parece. Sí, por supuesto, Amador Menéndez. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los oyentes, y encantado una vez más de estar aquí compartiendo este maravilloso espacio de ciencia con todos vosotros. Gracias, Amador. Gracias. Me vas a permitir, Juan Carlos, que le dé especialmente las gracias a Amador hoy. ¿Por qué? Porque está en su casa, malo, con garganta, con fiebre, el pobre, y está ahí atendiéndonos. O sea, que de verdad que es todo un lujo. Yo le dije, hombre, si no puedes, pero me dijo que sí, que podía. Se le nota un poco la voz un poco tocada, pero de verdad, gracias, nunca mejor dicho, nunca mejor que hoy, ¿no? Porque estás ahí haciendo un esfuerzo. De verdad que gracias por estar con nosotros, Amador. Ya sabes que es un placer, y hablar de ciencia a veces es un poco un revulsivo, quizás el mejor antibiótico para esta garganta. Pues muy bien. Vamos a empezar, si te parece, a mí me gustaría dividir la entrevista en dos partes, dentro del poco tiempo que tenemos, como siempre, Amador. Pero quiero primero la parte científica, quiero explicar a la gente qué es eso de la biónica, qué son las prótesis inteligentes, y después la parte personal, por la historia de Hugh Herr, que Amador la ha vivido en primera persona, y creo que estoy seguro, Juan Carlos, que a ti y a la audiencia le van a encantar esas anécdotas como humanas que dicen mucho del personaje que tenemos detrás, que no se encuentran en la Wikipedia, no se encuentran en los artículos que podamos leer. Entonces vamos a empezar por esa parte un poco más científica, para que la audiencia esté al tanto por qué le dieron el premio a Hugh Herr en el año 2016, el premio Princesa de Asturias de Investigación. ¿Qué es la biónica, Amador, y qué diferencias hay entre las prótesis convencionales que todos estamos acostumbrados a ver y esas prótesis inteligentes que por lo visto están controladas por el pensamiento, aunque parezca ciencia ficción, ¿no? Pues efectivamente, Jorge lo define muy bien, son prótesis controladas con el pensamiento. Las prótesis tradicionales podemos decir que son prótesis estáticas, no tienen ningún tipo de dinamismo, de movimiento, de control, pero si pensamos en nuestra mano es dinámica, yo puedo mover los dedos. Y además, ¿cómo lo hago? Lo hacemos de forma intuitiva, pero si estudiásemos los mecanismos anatómicos médicos, pues cuando yo quiero mover mis dedos, mi cerebro piensa que quiere moverlos y las órdenes viajan del cerebro a los dedos en forma de impulsos eléctricos y se abren y se cierran. Ese es el fundamento. Es decir, mi cerebro piensa que quiere mover los dedos y esas órdenes viajan en forma de impulsos eléctricos. Uh-huh. Entonces, Hugh Herr se propuso lo siguiente: vamos a hacer una prótesis biónica. Biónica significa biología mecatrónica, la unión de esas dos cosas. Entonces, lo que se hizo fue diseñar una prótesis
es decir, una especie de mano artificial o de brazo artificial que recoge e interpreta los impulsos eléctricos que llegan del cerebro. De forma que ese paciente al que se le amputó una prótesis, un brazo, y se le pone una prótesis artificial, cuando el paciente quiere mover los dedos de la mano artificial, solo tiene que pensar en ello, las órdenes viajan del cerebro a la mano en forma de impulsos eléctricos y se abren y se cierran. Es decir, como muy bien dice Jorge, al final tenemos una prótesis controlada con el pensamiento. Qué maravilla, Luego, qué maravilla, ¿no? Una auténtica maravilla que parece ciencia ficción y lo que es ciencia y tecnología del máximo nivel, porque el cerebro envía esas órdenes, pero tenemos que saber decodificarlas, tenemos que saber entender que cuando vienen esos impulsos eléctricos, ¿qué significan? Y así es como ha desarrollado brazos biónicos o esas piernas biónicas que comentaba Jorge, que emulan a la perfección la locomoción humana. Es que te iba a decir, yo invito de verdad a todos los oyentes a que entren en la web y escriban Hugh Herr y vean las imágenes cuando recoge el premio, y Amador estaba ahí de testigo, el premio Princesa de Asturias en el 2016. O sea, nada de ciencia ficción, o sea, se levantó con esas piernas, además se puso unos pantalones cortos, me acuerdo, Amador, ¿no? Para que le vieran todo el mecanismo. Y es increíble, o sea, es increíble la forma en la que emula el movimiento humano, que es, vamos, completamente natural, ¿no? Por si acaso algún oyente diga, y bueno, no tengo una idea de aproximado que estamos hablando, piensen ustedes en esas carreras que ven los atletas y ven que le falta la prolongación de la pierna al atleta y lo ven con una prótesis. Con una prótesis, pues. De ese estilo, de hecho, vamos a ir por ahí, porque Amador, en el año, corrígeme si me equivoco, Amador, en el año 2010 estabas en el MIT, ¿no? En Massachusetts. Sí. Vale, estaba haciendo una investigación allí y allí conoció a Hugh Herr, antes de que le dieran el premio Princesa de Asturias, pero ya estaba Hugh Herr con esa prótesis y entonces conoció, y él me ha pasado, tiene un vídeo en el que él está corriendo, ha hecho una carrera con Hugh Herr, Amador y Hugh Herr, y le saca al final, le gana de paliza, porque son unas prótesis. Bueno, ¿puedes contar un poco eso de que son inteligentes porque corrigen la pisada, ¿no? O algo así. Sí, efectivamente, esas prótesis, bueno, como tú muy bien dices, Juan Carlos, hiciste muy bien, empezamos por ahí, hiciste muy bien la analogía para los oyentes que se puedan imaginar esas prótesis que tienen los atletas, pues como Oscar Pistorius en su momento. Lo que pasa es que estas son aún más avanzadas. Digamos que esas prótesis de los atletas son estáticas, no son dinámicas, entonces, bueno, pues tienen buena estabilidad, tienen buena ergonomía, pero no son controladas con el pensamiento. Esto es un paso más allá. Entonces, estas tienen dos características que son controladas con el pensamiento, lo que decía Jorge, y además son inteligentes, en el sentido de que ellas mismas pues pueden, por ejemplo, autorregularse. ¿Qué quiere decir? Si voy caminando por la calle y piso una piedra, de forma inconsciente mi pierna corrige la pisada. Pues si Hugh Herr va caminando o corriendo por un lago con muchas piedras y pisa una piedra, pues la pierna se inclina, un sensor detecta que la pierna está inclinada y un motor hidráulico corrige la pisada. En ese sentido son piernas que incorporan inteligencia artificial. Con lo cual son piernas, por una parte, biónicas, que responden a las órdenes del pensamiento, y además inteligentes, incorporan inteligencia artificial avanzada, que permiten que esa pierna tome decisiones automáticamente, sin necesidad de que se les envíe, en este caso, Hugh Herr. Repito, es una maravilla y yo quisiera ahora entrar en la parte humana, decía, porque, bueno, la propia historia de Hugh Herr es un símbolo de superación del ser humano con mayúsculas, quiero decir, era escalador, como les decía antes, con 17 años se lo congelan las piernas en una escalada, se la amputa y después de eso es cuando empieza a estudiar para fabricarse esas piernas. Pues hay un ejemplo muy revelador que fue que en el año, ¿qué año fue? El atentado, ¿recuerdas aquel atentado en el maratón de Boston? 2013, sí. 2013. En el 2013 hubo un atentado en Boston, sí, ¿recuerdas? Sí. Muy sangriento. Pues en ese atentado, en el público había una bailarina muy famosa, una chica muy joven, se llamaba Ariana, la conocían como la bailarina de la sonrisa, ¿no? Porque siempre estaba sonriendo, pues quedó gravemente herida en ese atentado y le amputaron una pierna. Ariana, al ser de la misma ciudad donde está el MIT, en Boston, contacta con Hugh Herr y le dice, bueno, le dijeron que no iba a poder volver a bailar nunca, ¿no? Entonces contacta con Hugh Herr
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue esa historia, Amador? ¿Nos cuentas rápidamente cómo acabó felizmente esa historia? Pues sí, Hugher, cuando le dijeron que nunca podía volver a bailar, la bailarina, se recordaba años atrás, cuando a él le amputaron la pierna en la escalada, como bien decía Jorge, que los médicos le dijeron que nunca podría volver a caminar, a correr y a escalar. Y así fue como él decidió con 17 años dedicar su vida a la ingeniería, a la biomedicina, y allí en MIT se convirtió en el primer investigador en desarrollar piernas biónicas. Bueno, pues cuando Ariadna le dijo que los médicos nunca podrían volver a bailar, él entonces lo que hizo fue tomar ese caso muy en serio, estudió la anatomía de la danza, los huesos y músculos que intervienen en la danza de una persona sana, y eso le sirvió para diseñar una prótesis biónica especialmente adaptada al baile. En el baile hay movimientos muy sutiles que Hugher fue capaz de reproducir con una pierna biónica especialmente adaptada. Y justo un año después del atentado, Ariadna volvió a la pista de baile y los oyentes lo pueden ver, si te crean Hugher, charlas TED, allí hay una emotiva charla, donde la bailarina vuelve a la pista, baila y tras el baile se funde en un emotivo abrazo con Hugher. Sí, es una maravilla de ejemplo y acabamos con todavía un testimonio, yo creo que es un mensaje final, Juan Carlos, muy potente. Porque Amador, cuando estuvo, como te decía, en el MIT, aparte de correr con él, irse a correr, aparte de que te ganara la carrera, la verdad, Amador, impresionante. Sí. Aparte de todo eso, pues le dijo una frase, a mí me parece impresionante. Amador, nosotros hemos tenido la suerte de tener a Amador aquí en la Universidad de La Laguna en varias charlas de divulgación, ha puesto ese ejemplo, ha puesto el vídeo del baile de la bailarina con la prótesis, y termina siempre poniendo una frase que le dijo Hugher, que a mí me parece un mensaje muy emotivo para todo el mundo que está con algún tipo de discapacidad, que nada es imposible y que la ciencia está ahí para ayudarnos a hacer posible. ¿Cómo era esa frase, Amador? Sí, efectivamente, esa frase, que además os agradezco la oportunidad de repetirla, porque me ha pedido que la difunda siempre que sea posible. Esa frase dice: no hay seres humanos discapacitados, solo hay tecnología discapacitada. No hay seres humanos discapacitados, solo hay tecnología discapacitada. Fijaros qué frase tan profunda y tan bonita. La discapacidad, como él dice, no está en la persona, sino en la tecnología. Y efectivamente, con 17 años, cuando él le amputa la pierna, no había una tecnología que pudiese volverle a permitir caminar y andar. La discapacidad estaba en la tecnología. Y él ha demostrado que era capaz de superar esa discapacidad en la tecnología, creando piernas biónicas para volver a correr, a escalar, o para que la bailarina volviese a la pista. Entonces, como él bien dice, como Jorge bien dice, es un mensaje de esperanza que Hugher quiere transmitir, porque él a veces dice que quiere que el siglo XXI signifique algo que sea el fin de la discapacidad humana. Pues nos quedamos con ese mensaje, Juan Carlos. Perfecto. La ciencia que no para y que debe estar respaldada porque obra auténticos milagros y supera situaciones que parecen insuperables, inverosímiles. Muchas gracias, Amador. Un fuerte abrazo. Muy buenas. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Jorge, y a todos los oyentes. Un placer de nuevo. Venga, gracias, luego. Chao. Gracias, Amador. Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Muy interesante, muy humano esta historia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. La próxima semana. 11:06.